Los sábados el IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Y conozca los procesos que desarrolla el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Proyección social, articulación de la academia, formación continua buscando el bienestar de la sociedad. El IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos acompañan a esta hora en el programa Pase la Voz del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital. En esta mañana en compañía de Fredemiro Núñez Cruz y también con el beneplácito del director Roberto Ferro Escobar, tenemos hoy varios invitados en este programa de esta mañana sobre el convenio interadministrativo en la implementación de la Agencia Asociativa Solidaria para la Paz y la Unidad Solidaria. En esta mañana nos acompaña el coordinador de la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias y Educación, el profesor Luis Carlos García, quien es el supervisor de este convenio. Profesor Luis Carlos, muy buen día y bienvenido a este su espacio, a esta su casa, Pase la Voz. John, profesores, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. También tenemos invitado a el coordinador de este proyecto de la Unidad Solidaria. Se trata de Fidel Navarro Gutiérrez, quien es licenciado en Etnoeducación y Proyección Social y especialista en planeación. Y también hace parte de este proyecto con la Unidad Solidaria. Muy buen día, Fidel. Un placer. Bienvenido a su programa Pase la Voz. Me disculpa, muy buenos días a todas y todos. Muy agradecido con usted, John, con el propio Fredemiro, porque nos hayan podido invitar a este tan importante programa. Un saludo muy especial en esta mañana a toda la amable radioaudiencia del programa Pase la Voz, y aspiramos a tener pues una conversación muy amena alrededor de una propuesta muy importante de este gobierno que tiene que ver con la Asociatividad Solidaria para la Paz. Y también nos acompaña la coordinadora territorial Luz Ángela Sánchez, quien es economista y especialista en el análisis de políticas públicas. Bienvenida a su programa Pase la Voz, Luz Ángela. John, muchas gracias por el espacio. Un saludo para todas y todas, la audiencia. Muy interesante y poder hacer para nosotros la exposición de nuestra iniciativa, de todo el tema pues, que venimos proponiendo como proyecto. Bueno, vamos a entrar con nuestro director John Swan, director de producción de este espacio Pase la Voz del IDEXUD. En materia, van a ser varios minutos, una hora radio, que significan 54, 55 minutos, porque el tema en Colombia es la paz, el tema en Colombia es la seguridad, el tema en Colombia es la adversidad que muchos quieren darle a un programa de gobierno. ¿Están en lo cierto? ¿Están equivocados? No somos nosotros los que los vamos a decir. Son nuestros oyentes quienes van a sacar las conclusiones del caso. Comenzamos, como es costumbre, con las damas. Doctora Luz Ángela, hablar de la unidad solidaria, hablar de la asociatividad solidaria para la paz, ¿qué entraña en la universidad pública? Que ha tenido una mirada y un olfato de lo público, la piedra, el que habla duro, el que piensa distinto. Yo creo que es tiempo de cambiar esa panadería conceptual para desvalorizar lo que quieren hacer con la paz en Colombia. Bueno, en ese sentido, pues digamos, y también como adelantándome un poquito, es una apuesta de este gobierno, del gobierno del cambio,
la asociatividad para la paz y, bueno, como lo tocaba el profe, ¿por qué con la Universidad Distrital? Y yo creo que es reafirmando pues una voluntad de trabajar, yo creo que con un acervo de la economía que, digamos, tenemos que ponernos a pensar en economía si queremos plantear unas propuestas de cambio, como nos lo ha dicho el presidente, pues, siempre enfatizando en que es necesario pues, remitirnos también al funcionamiento de la economía y es una apuesta grande trabajar con la economía social y solidaria. Y este enfoque de paz pues es la oportunidad de poder materializar unas apuestas importantes desde el acuerdo, pero no, digamos, no solo pues el acuerdo como un instrumento, sino un tránsito como sociedad. Entonces es un concepto bien grande que yo creo que a lo largo del programa vamos a tener la oportunidad también de desarrollar. Doctor Luis Carlos, en Colombia, para seguir la brecha conceptual de la doctora Luz Ángela, hay un grupo que yo llamaría grupillo, interesado en demoler las ideas que quieren sacar a Colombia adelante. Y ahora toda la culpa es de Petro. El presidente pudo haberse llamado Pedro Pérez. Entonces diríamos la culpa es de Pérez. Pero como se llama Gustavo Petro, al grano y a las cosas por su nombre. Todo lo que pasa en Colombia malo es Petro. Entonces la paz no se puede. Pero quienes atacan la paz y están en ese grupillo, tuvieron 4, 8, 12, 16 años para hacerla. Uno con la silla vacía. Otro que le quedó grande. Uno más que prácticamente empeñó al país. Y uno último que propuso hasta 12 años de gobierno para poder dar las primeras pinceladas de la paz. ¿Por qué ahora sí? Y esos que yo nombro, que no hay necesidad de recordar sus nombres, se empeñan en que no es posible. Ay, profesor Fredemiro, permítame recordar que en el pasado puente festivo aproveché para bajar a los Llanos Orientales y recorrer una zona que estaba muy abandonada hace alrededor de 20 años cuando fui por primera vez. Fue muy grato para mí esta vez llegar a Yopal y ver que la gente está mucho mejor organizada. La ciudad se ve mucho mejor, vale la pena ir. Me sentí en cierta medida en Europa, pero hay una palabra clave, la gente, la gente. Y mientras iba llegando a la ciudad y luego cuando la abandonaba, miraba al lado y lado esas grandes extensiones de tierra, en donde usted no ve personas. En muchas ni siquiera ve ganado, pero ve esas grandes extensiones de tierra. Y pensaba, ¿qué pasó o qué viene pasando y por qué no hemos solucionado? El principal problema que tenemos en nuestro país empieza por la tierra. Y me pongo en las botas de los que nos enseñaron a decirles conquistadores, que nosotros ya hoy en día reconocemos como usurpadores. Y pensaba cuando ellos llegaron y dijeron, esta tierra, y me la voy a apropiar, y empezaban a registrar, y decía, de aquí hasta la punta de la cuchilla de esa montaña que se ve allá en el extremo, hasta la otra punta que vemos allá adelante. Y estaban expropiando a los verdaderos dueños de esas tierras. Personas que no pensaban de manera individual, sino de manera colectiva. Y luego viene la campaña libertadora. Pero ¿quiénes son los que vienen a libertar, entre comillas, los países? ¿Quiénes son los líderes? Pues los mismos que hacían negocios, que eran los dueños de la tierra, dueños de los medios de producción, y necesitaban reestructurar los negocios que tenían.
leyes y la mejor forma era declararte como república independiente. Y ahora armamos las leyes a nuestro antojo. Y ustedes saben las luchas sangrientas que ha habido siempre, los grandes terratenientes poniendo a sus subalternos como soldados y ellos se hacían llamar generales y entonces una historia de generales luchando aquí. Después viene la historia de los partidos liberal y conservador que no vamos a tocar, pero llega el punto de la Constitución de 1886. Y en el año de 1986, recuerdo que se celebró con bombos y platillos, porque era la única constitución que había quedado tan bien hecha que en toda América Latina llegó a cumplir 100 años, porque todos los demás países sí habían cambiado sus constituciones. Para fortuna nuestra, en el año 91, se reúnen los colombianos y lo mejor posible que hicieron, porque usted dice, grupillo, no, es que igual que hoy, en ese momento no dejaron hacer todo lo que se quería hacer, pero se logra cambiar la constitución y dejamos de tener una constitución feudal para tener una constitución un poco más progresiva, porque en mi concepto todavía nos faltan muchas cosas. Perfecto. Esa es la situación que tenemos. Tenemos que desde el principio, desde hace 500 años, se le despojó de la tierra a sus verdaderos tenedores. Ahora, en este gobierno, se pretende buscar que las personas retornen a ese modelo solidario, a ese modelo que permite que todos progresemos, que todos generemos riqueza, pero que dejemos de pensar en forma individual y que siempre habrá recursos para tener a favor de todos. Mi estimado profesor, a mí me alegra tanto que la Universidad Distrital esté al frente de este proyecto. Por lo menos en esta región es responsabilidad nuestra para Bogotá, para Cundinamarca y para Meta ejecutar, ayudar a desarrollar ideas. Estas no son las últimas. Luego el profesor Fidel ya se referirá en detalle, porque aquí estamos en una transición de la cual nosotros estamos formando parte y tenemos que ayudar a llegar a esa mejor economía que se espera. Por supuesto, profesor, todos los embates. No quiero hablar de la reforma universitaria al interior de la Universidad Distrital. Fíjese cuánta historia tenemos también. Y hablamos de grupillos afuera. La Universidad Distrital es el fiel reflejo de lo que es nuestra nación, pero al interior. Dejo ahí y pueden editar esa parte. Mil gracias, profesor. Bueno, para el rector de la Universidad Distrital, el doctor ingeniero Giovanni Tarazona, es un territorio de paz y hay concordancia con el tema del programa del día de hoy. Doctor Fidel Navarro, con los buenos días hoy sábado. Esto que se está llevando a cabo, que están haciendo, que dejó de ser embrión y ya está creciendo, toca departamentos de gran valía territorial, como decía el profesor Luis Carlos, como son Meta, Cundinamarca, y con una territorialidad que si la colocamos frente a los países, luego de la extinción de la Unión Soviética, que ellos llamaron perestroika, y la perestroika significaba o traduce cambio. Y curiosamente, Gorbachev tenía en su frente un mapa. Hoy los estudiosos de los cambios dicen que ese mapa es la estructura económica del nuevo modus vivendi y operandi, si leemos parte del libro que regentan el secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, que se llama el Grupo Heisenberg. Podemos llamar esto de la paz en Colombia como la perestroika criolla.
profesor Fredemiro, ese nuevo modelo económico hasta cierto punto podría llamarse así. Sin embargo, eso tenía otros aspectos también que en su momento, es mi humilde opinión, desafortunadamente no fueron contemplados en su totalidad por el líder Gorbachov. Observe cómo China pudo encontrar un camino alterno, y por esa época ellos creo que tenían unas serias diferencias de modelo, el modelo económico que iban a seguir. China logró salir adelante y fíjese las dificultades tan terribles que han tenido que afrontar los ex soviéticos. Ucrania es ex soviética, Rusia es ex soviética, y fíjese las agresiones que se están dando entre hermanos, gracias a la injerencia del modelo que nosotros seguimos aquí en nuestro país. Entonces, intentar ahora enrumbarnos hacia este modelo de economía solidaria nos debe preparar física y mentalmente para muchas resistencias. Pero tenemos que seguir adelante. La historia de la humanidad tiene muchos ejemplos y no podemos ignorar, uno, la historia universal, y dos, nuestra propia historia. Doctor Luis Carlos, permítame que esta pregunta también la responda el doctor Fidel Navarro, también dándole un toquecito a lo importante que es darle un paso de lectura a uno de los tomos de los maestros rusos. Fredemiro, me quiero unir a la respuesta o ampliar la respuesta también que el profe Luis Carlos nos aporta. Un poquito comparando los dos procesos, ambos buscan cambios, particularmente el proceso colombiano, los cambios van ligados a una propuesta de gobierno planteada por el presidente Gustavo Petro, que particularmente le puso un nombre bastante llamativo: Colombia, potencia mundial de la vida. Recordemos que su propuesta buscaba cambio en general de la estructura social, política, económica, pero de manera concreta, tratando de lograr unos propósitos de buscar el hambre cero en el país, afectar los factores que aún mantienen en la hambruna grandes territorios y poblaciones del país. Ha puesto como motor del cambio a personas bien concretas como las mujeres, por ejemplo, y ha propuesto dos aspectos muy importantes a considerar. Uno, el que tiene que ver con la economía para la vida, en donde desde esta apuesta busca contribuir a combatir el cambio climático, pero también le apuesta a una economía no extractivista, pasar de una economía extractivista a una economía productiva, que parte de nuestra estrategia de apoyo a la economía solidaria, social, popular y comunitaria le apuesta a esta iniciativa, lo que no se puede lograr sin un Estado democrático. Por ello, se va a trabajar desde este gobierno por las libertades fundamentales como agenda clave nacional e internacional para la vida. Y una apuesta bien clave que también tiene este gobierno
es que se va a intentar dejar atrás la guerra. Por ello, pues la propuesta de paz total hace parte de manera medular en las acciones de gobierno. Estos son pues los propósitos que de alguna manera se acercan a lo que en un momento se buscaba como cambio para otra nación ya planteada aquí por el profesor Luis Carlos y por usted, Fredesmiro. Lo que permite pues concluir que estas apuestas de cambios son momentos históricos que se vienen impulsados por motivaciones bien objetivas de las condiciones en que estamos viviendo hoy aquí, pero que allá también en su momento se vivió. Bueno, pues yo escuchándolos con mucha historia y por mucho lo que ha atravesado el mundo en temas de economía solidaria o en la construcción, a partir desde todos estos gobiernos los que han mencionado, y también aparte de que la nueva construcción que se está haciendo y en el desarrollo de la actual presidencia bajo el mando de Gustavo Petro, ¿cuáles son esas características principales que se han venido, digamos, construyendo a partir desde su creación, digámoslo así, hasta ahora, de esta economía solidaria y sobre todo que sí apoye efectivamente a la comunidad aquí de las regiones como lo son Cundinamarca y el Meta? ¿Comienzo yo, profe? Sí, dale, Bueno. profe. La apuesta de este gobierno tiene un alcance que supera, digamos, los otros modelos y otras gestiones del gobierno, aunque algunos elementos son comunes. El concepto de economía solidaria es ampliado a el concepto de economía social, solidaria, popular y comunitaria. Es decir, no solamente se va a apoyar e impulsar las organizaciones formalmente constituidas y consolidadas, como las cooperativas, por ejemplo, que son una expresión bien concreta de la economía solidaria, sino se va a respaldar también lo que llamamos la economía popular, aquel que no está totalmente formalizado, pero que hace parte de un sector importante de la economía en nuestro país. Es un sector muy informalizado, de tenderos, vendedores ambulantes, plazas de mercados, comerciantes en general que no tienen condiciones para formalizarse por los costos de la misma, o que sencillamente no les interesa formalizarse, pero pertenece a los circuitos económicos importantes del país. Entonces, esta es una de las apuestas del nuevo enfoque de economía solidaria. La otra apuesta importante es el enfoque territorial, ¿no? El programa ha dividido al país en 10 regiones. Entre esas está la región central, compuesta por Cundinamarca, Bogotá y Meta. Las acciones para atender este territorio están siendo orientadas por la Universidad Distrital a través del IDESUD y de un equipo pues, que se ha dado en constituir con técnicos y profesionales digamos, de alta experticia de información para llevar a cabo este programa. De tal suerte que en lo que respecta pues, a esta región central vamos a impulsar todos los procesos solidarios y asociativos. En este periodo de arranque vamos a diagnosticar cuál es la situación de la economía solidaria, vamos a levantar una línea de base que nos va a permitir orientar qué podemos atender este año y qué en los próximos 3 o 4 años. Es un programa que va a generar un impacto bastante positivo y de gran nivel, porque va a arrancar no solamente de las propias organizaciones, sino de los procesos solidarios que ya van en marcha. Los va a fortalecer, los va a fomentar y vamos a articularnos con otras entidades del Estado, pero también con las propias organizaciones para generar procesos sostenibles. No pues que arrancamos ya y al cabo de los 4 meses, 6 meses ya pues están agotándose, no. Vamos a generar procesos de sostenibilidad en la medida en que son las propias organizaciones
las que van a ejercer pues un liderazgo de largo plazo. Nosotros vamos a actuar como estimuladores, facilitadores, como acompañantes, como aquellos que le vamos a dar el plus a este proceso para que sean las propias organizaciones los que lo adelanten y lo lleven a cabo de manera duradera y sostenible. Dentro del desarrollo del proyecto que se está gestionando en cooperación y que aunan esfuerzos entre la unidad solidaria y la universidad distrital, ¿cuál es esa fortaleza, digamos, política que forma la responsabilidad social, digámoslo, de la universidad frente al tema de los implementos que sustentan, digamos, básicamente el tema de la economía solidaria y pues que ayuda a la posibilidad de una continuación del crecimiento económico que pues actualmente están vigentes? Entonces, ¿cuál es esa economía, perdón, esas, digámoslo así, esas leyes que sustentan este tipo de formación de la economía y lo que ofrece la economía solidaria? Bueno, quiero destacar que el gobierno colombiano, y particularmente el Ministerio del Trabajo y la Unidad Solidaria, acertaron en vincular a las universidades en su conjunto a este proceso, y particularmente la Universidad Distrital, que tiene mucho que aportar para los propósitos de la región centro. Ya que la universidad cuenta con una experticia importante en estos procesos en virtud de que desde hace muchos años viene adelantando en convenio con otras entidades del Estado, con cooperantes y con organizaciones, procesos de fortalecimiento social y organizacional. De hecho, viene empujando procesos productivos muy importantes. Está, por ejemplo, apoyando a las localidades en la estructuración y ejecución de proyectos productivos que le van a favorecer a las comunidades que allí habitan. Está cooperando, por ejemplo, con el SENA en el impulso a los jóvenes que tratan de acceder al Fondo Emprender. Está cooperando con otras entidades en apuestas bien importantes para fortalecer las regiones especiales de planificación, pero en función de lo productivo. Entonces yo creo que fue un acierto el que se haya escogido la Universidad Distrital para impulsar los procesos de fomento y fortalecimiento de la economía social, solidaria, popular y comunitaria. La universidad también se está apoyando en un equipo, está acudiendo a la experticia ya lograda de parte de la universidad y de parte pues, de este equipo, que seguramente va a arrojar resultados muy positivos. Estamos en una etapa de planeación, de identificación de organizaciones, de establecimiento de una línea de base de la cual vamos a partir para generar todo un proceso bien planeado que seguramente va a lograr las metas que nos ha planteado la unidad solidaria. Entonces yo creo que primero destacar que fue un acierto el que se haya apoyado en la universidad, que de paso va a liderar un proceso bien interesante que la propia unidad le ha llamado como la red de universidades solidarias. La Universidad quiere destacarse allí, quiere empujar este proceso para de manera sostenible consolidarlo, por lo menos en el periodo del gobierno, pero creo que el impacto va a ser tan importante que va a superar las posibilidades de este gobierno y se va a proyectar a lo que viene. Yo quiero agregar algo. Sí. Profesor Fredemiro, perdóneme, quiero agregar algo a la excelente exposición que ha hecho profesor Fidel acerca de las capacidades de nuestra universidad y por qué consideramos que es acertado que haya sido la Universidad Distrital la escogida entre las universidades públicas para liderar este proceso en esta región. Vean ustedes que
Por ejemplo, dentro de esos plus que tiene la universidad, está que ha sido certificada en educación solidaria por la misma unidad solidaria. En este momento estamos diseñando un diplomado que va a ser un valor agregado a todo el trabajo que se ha proyectado. Un diplomado que nos va a permitir proyectarnos mucho más allá y empezar a consolidarnos en ese grupo de universidades solidarias que la misma unidad solidaria está buscando que se cree y se consolide en nuestro país. Y qué importante es que la Universidad Distrital esté allí, esté en la avanzada y tenga la oportunidad de liderar los procesos. Pero más importante es mirar hacia adentro, ver cómo el potencial que tenemos, la experticia que se tiene, nos permite afrontar estos retos y muy seguramente al interior nos va a ayudar a enriquecer los programas de estudio que tenemos y a pensar en nuevos programas de estudio de los que necesita nuestro país para seguir avanzando. Esta pregunta, gracias, profesor Luis Carlos, es para la doctora Ángela Sánchez. Ella es economista, especialista en el análisis de políticas públicas, con estudios cursados en la Universidad Nacional. Como estamos hablando de economía solidaria, recordemos que uno de los sindicatos más fuertes del mundo, en toda la historia, engendró también el pensamiento de un líder de la Iglesia Católica, Lech Walesa, Sindicato Solidaridad, el Papa incluido, los astilleros de Dante. Hoy, ¿cómo podemos nosotros traer esa política de un país garante como Polonia en asuntos de paz, ahora que la OTAN está tan de moda, que tiene tantos países, tantos inteligentes y no sirve para nada, para que lo nuestro sea visto y sea ejemplar, doctora? Bueno, pues, profe, yo creo que esa pregunta y una pregunta anterior que mencionaba John, pues creo que son parte de la razón por la que encontramos este renglón de la economía social y solidaria en el plan de desarrollo. Y es bien importante que hayamos tenido la oportunidad, porque con anterioridad no hemos tenido la posibilidad de que con tanta fuerza pues nos soportáramos en una idea como estas. Yo creo que tenemos los retos como sociedad de podernos poner en función de visibilizar, pues por un lado, y es bien importante, el aporte que hacen al Producto Interno Bruto los sectores de la economía social y solidaria. Y en ese sentido, creo que esta apuesta también está de la mano de poder reconocer a la economía popular, que es también un núcleo grande de este trabajo que queremos hacer, y que además pues tienen en el núcleo un reto grandísimo, que es poder superar la informalidad, pues de la vía de poder generar trabajo digno, que también es una política que está muy apalancada con esta propuesta de economía solidaria para la paz, pero además el tema de hambre cero. Entonces es también es una apuesta integral que nos tiene el reto de demostrar que la economía y un concepto de desarrollo alternativo efectivamente pues tiene todo el sentido. Y en esos conceptos también grandes y unos conceptos también pues que se ponen a la vanguardia de los retos ambientales, de los retos del hambre, en la actualidad está sustentada esta propuesta. Digamos, en este capítulo nosotros también tenemos la posibilidad de trabajar, porque finalmente también esta es una iniciativa que, digamos, es un proceso también que tiene un horizonte de tiempo, pero vamos a tener la posibilidad de poder poner las instituciones en función pues de una coordinación que haga de esto un proceso sostenible y que ojalá
pueda generar una tensión pues, que perdure en el tiempo para demostrar que efectivamente estos procesos solidarios, que además de representar un renglón importante en la economía, pues efectivamente son una alternativa al modelo de desarrollo. Entonces yo creo que es buena parte también del reto y tenemos toda la posibilidad, pues, desde este enfoque de trabajar con la economía, desde lo comunitario, con estas apuestas, desde el reconocimiento de lo popular, que además de ser conceptos que puedan sonar interesantes, incluso frescos desde la jerga, pues efectivamente son unos conceptos que son totalmente disruptivos, pero que, digamos, no por ser diferentes, nunca estuvieron. Han ocupado un renglón, pero no han ocupado el renglón que se merece. Y en ese sentido creo que la pregunta pues va por ahí. O sea, desde ese reconocimiento en el plan de desarrollo hasta poder tener una concepción grande como esto también que hablábamos del territorio como un territorio que narra algo de lo asociativo, son como esos momentos también que podemos reconocer de que esta es una política que ojalá vaya para largo. Doctor Luis Carlos, el primer libro que trajo polémica a Colombia, espero que la memoria no me falle, doctor Fidel, doctora Rosángela, señor director John, se llamó Economía Subterránea, escrito por Ernei Ríos González. Plena pandemia en narcotráfico en Colombia. Y hay narradas verdades que hoy siguen siendo ocultas y que el periodismo paupérrimo que tenemos en Colombia, en su gran mayoría hoy, no permite ilustrar a las nuevas generaciones. ¿Qué hacer a través de esta economía solidaria para que no se repita la economía subterránea, que es la que está criticando todo lo que este gobierno del cambio quería hacer, porque se les acabó la amarrada, se les acabó el cómo voy yo ahí? Entonces nada es interesante porque no les queda plata. Se enseñaron a vivir del Estado, el marido, la mujer, el hijo, la sobrina, y heredan puestos porque sí. Y eso es lo que tiene, perdónenme la expresión, tiene jodido a Colombia. La economía solidaria indudablemente tiene un peso importante en el país, aunque las estadísticas eso no recogen lo que está organizado en el sector solidario. Cifras de hace algún tiempo que la economía solidaria tiene un peso entre el 4 y 5% del PIB en el país. Solo considerando el sector formalizado y organizado, pero ese vasto sector de lo que se denomina economía social, popular y comunitaria, la verdad no está del todo considerado. Entonces hay que partir de reconocer el peso que tienen estos sectores que este gobierno está tratando de reivindicar. Es decir, esa economía no formalizada, ese ciudadano de a pie que le aporta desde el rebusque, desde el comercio de los sectores informales, es bastante importante. Por ello nosotros vamos a visibilizarlo, vamos a darle una oportunidad respaldándole, construyendo instrumentos financieros, construyendo instrumentos que permitan consolidarlo. Y no solo visibilizarlo para mostrarlo, sino para vincularlo a los circuitos económicos importantes y la gente pues pueda mejorar sus condiciones de vida, su calidad de vida, desde las apuestas gubernamentales también para un sector históricamente olvidado. Todos conocemos las dificultades que hay para acceder al crédito, para acceder a políticas de fomento. Por ello nosotros vamos, repito, a ampliar la esfera de la política de
de la economía solidaria, considerando aquellos sectores de la economía social popular y comunitaria, pero los vamos a vincular a procesos solidarios para que las organizaciones un poco más fuertes o fortalecidas ayuden, digamos, a apalancar aquellas que no lo están, para que aquellas organizaciones formalizadas ayuden a las no formalizadas y a los que no quieren formalizarse, ¿sí? O sea, nosotros con todo y que vamos a contribuir a que algunas, las que quieran, se puedan formalizar y fortalecer, esto no va a ser, digamos, óbice o un obstáculo para que estos amplios sectores se puedan atender. Vamos a emplear diversas estrategias. Una de ellas es acudir a organizaciones de orden superior o fortalecidas, una especie de organizaciones nodrizas que puedan, digamos, apadrinar de algún modo aquellas organizaciones un poco más débiles, pero que están generando aportes importantes a la economía. Por ello, el enfoque que tenemos es un enfoque de procesos solidarios, es un enfoque de asociatividad territorial también, a fin de potencializar las capacidades de los territorios. Por ello la estrategia la llamamos territorios solidarios, y potenciar la capacidad de los procesos que ya están en curso. Vamos a fortalecerlo. Es decir, la prioridad nuestra no es llegarle de manera solo individual a estas organizaciones, sino llegarle, pero hacerlas acompañar de otros procesos solidarios, hacerlas acompañar de organizaciones, repito, un poco más fortalecidas para que nos ayuden a la sostenibilidad de los apoyos que vamos a dar, ¿cierto? Y la podamos pasar de unas fases de menor organización, de menor fortalecimiento, a fases de mayor fortalecimiento o de mayor cubrimiento poblacional o territorial. Esta estrategia la vamos a utilizar para consolidar este proceso y, repito, llegar a aquellos sectores que el Estado colombiano antes no ha venido atendiendo. Muy bien. Tengo una pregunta para la doctora Luz Ángela Sánchez. Sabemos que la economía solidaria ha demostrado tener un impacto positivo en diversas áreas y esto contribuye a la creación de empleo, especialmente en sectores excluidos por el mercado laboral convencional. También fomenta la participación de la ciudadanía y fortalece un tejido social y promueve la resiliencia económica en tiempos de crisis. ¿Cuáles van a ser esos retos que se van a encontrar ya trabajados en el terreno con la comunidad? Bueno, pues, digamos, en lo operativo nosotros tenemos un reto, pues que es poder hacer una muy buena identificación, digamos, de esos procesos, porque, bueno, esta iniciativa pues realmente le apunta al fomento y es al fomento, digamos, entendido también como un proceso de crecimiento, evolución. Creo que, digamos, buena parte como de la apuesta también va muy articulada del trabajo en los procesos organizativos. Lo chévere de trabajar, digamos, lo sabroso del trabajo con las formas organizativas es que encontramos un interés y lo hablábamos en la asamblea de organizaciones solidarias de la región de Bogotá, es que se tiene el gen asociativo y ese gen asociativo es algo que de pronto no con lo que se nace, pues, pero una vez tú lo tienes es difícil que pienses de una manera diferente, porque es cuando tienes la capacidad de actuar, pensar en colectivo y dedicar tiempo para la labor de la organización. Entonces, buena parte yo creo que el reto es poder hacer ese reconocimiento de sectores estratégicos. Esta pues es una apuesta que también en la idea de que tenga un impacto en el largo plazo, pues pueda estar articulada con otras apuestas de la Administración Nacional. Y son apuestas de poder trabajar hacia el afinamiento, la identificación de las vocaciones productivas de los territorios. Entonces nosotros particularmente en la zona centro
pues que vamos a trabajar con los departamentos de Cundinamarca, Meta y Bogotá, pues tenemos ese reto de poder hacer una interpretación de qué está ocurriendo en el tejido de la economía social y solidaria, y en ese sentido poder dar un impulso que pueda hacer que haya un intercambio, que los procesos perduren, que también podamos afinar y dar un aporte en estos temas de gruesos de la economía solidaria, poder generar capacidades organizativas, poder impulsar procesos de comercialización, incluso también pues poder leer hacia dónde va la vanguardia pues de las transformaciones, y en ese sentido pues el tema de la interpretación de cómo está la economía. Son 3 territorios que por más que estamos en una región pues son bien diferentes. Bogotá, con el peso que tiene y el impacto que tiene también en la región, pues no es totalmente igual en su comportamiento a las economías del Meta o de Cundinamarca, y en ese sentido pues también la alineación que tenemos que hacer con políticas como la de la protección ambiental, la soberanía alimentaria. Entonces también son esos retos a los que tenemos que responder. Entonces yo creo que es esa identificación de la oportunidad de trabajar con esos sectores estratégicos, pero también poder trabajar con sectores no convencionales. Entonces, dentro de este componente grande de la economía popular, solidaria, comunitaria, poder hacer también esas apuestas, y nosotros dentro de esa iniciativa pues tenemos todo el interés de apostar al apoyo de organizaciones de mujeres, de organizaciones de población LGTBI. Incluso pues en el Meta tenemos el reto de apoyar organizaciones que sean de municipios PEDET, que es un reto, digamos, que en este momento leemos que es uno de los principales impactos y apuestas para materializar la implementación del acuerdo de paz. Y por otro lado, pues, digamos, como que además de lo poblacional, pues todo el enfoque de que esta sea y de que podamos dejar una capacidad instalada. Entonces yo creo que en eso se leen los principales retos de poder hacer un proceso que sea muy coherente para poder apuntarle a unos procesos que sean más afianzados en el tiempo y que mejoren las capacidades de las organizaciones y pues del gen asociativo que está en las comunidades. Profesor Luis Carlos, sabemos que en la educación pública puede desempeñar un papel clave en la promoción y en el fortalecimiento de la economía solidaria. ¿Cuáles son esos puntos vitales que la educación pública como universidad distrital puede aportar al promover este conocimiento y esa comprensión de la economía solidaria en el país? Gracias, John. Mire, desde el sector educativo debemos llevar los siguientes mensajes. Primero, no necesitamos copiar modelos. Nosotros debemos escuchar y atender a nuestras gentes. No necesitamos irnos a los extremos y pensar que desde fuera, como tal vez nos han enseñado, desde fuera nos deben decir cómo. El segundo aspecto que la educación debe abordar es llevar el mensaje, hacer comprender a todos que la economía solidaria no es una amenaza al modelo económico vigente. No, por el contrario, es la oportunidad de superar la brecha económica, permitiendo a los generadores de riqueza para que ellos de forma autónoma, apoyados por el Estado, apoyados por todas las organizaciones privadas que lo quieran hacer, desarrollen nuevas formas de producción y comercialización. Denle la posibilidad de hacerlo.
No es necesario acaparar todo. Nuestras gentes tienen un potencial mucho más allá del que se pueda creer que viene por políticas de Estado, que no voy a llamar erradas porque no estoy en condición de juzgarlas, pero que de pronto sí han generado unos problemas sociales y económicos profundos. La educación debe ayudar a permitir comprender que esos cambios no son malos, que esos cambios no son contrarios a la naturaleza humana. Esto entre muchos otros. Aprovecho esa respuesta del profesor Luis Carlos para que nos haga un complemento en su estilo y poder de síntesis, doctor Fidel. Nosotros podemos tener políticas, pensamientos, diversidad, enfrentamientos, no coincidir, pero es bien importante que la actual camada de estudiantes, que es amplia, de la Universidad Distrital, entienda la letra menuda de para dónde se va con la solidaria inversión del pensamiento en su unidad. ¿Para qué les va a servir? ¿Tiene alguna relación familiar con la matrícula cero? ¿Tiene una relación familiar con pague una opción y aplique a 2 o a 3? ¿Tiene una correlación con política de puertas abiertas en ese mercado tan fabuloso que se llama educación, pero que desde el punto de vista público deja de ser mercado para convertirse en aporte intelectual del mundo? Recientemente se ha abierto pues un debate en torno a la digamos, utilidad de la educación, ¿no? Especialmente de la educación superior. Si esta educación debe ser exclusivamente para preparar a la gente para el trabajo, ¿no? O si son válidas aquellas formaciones o carreras humanistas, por ejemplo, como la filosofía, las artes, ¿cierto? Otro tipo de ciencias que cultivan el intelecto, pero también la formación humana, ¿no? En el caso del caso colombiano, es evidente de que hay una apuesta fuerte de los gobiernos, y este no es la excepción, en el sentido de que hay que preparar a los jóvenes para que dirijan la sociedad, pero también para que le apuesten, digamos, a la vida productiva. Y muchos jóvenes piensan de esa manera. Las concepciones que se manejan en la economía solidaria, popular y comunitaria, el enfoque que tenemos nosotros, nos apoyamos en las condiciones reales de la situación colombiana, de tal manera que examinamos no solamente lo productivo, lo económico, también, sino lo social, lo cultural, ¿no? Y otros elementos de las connotaciones de nuestras poblaciones, y particularmente de aquellas que están en desventajas frente a la competencia a veces desigual que se establece por el acceso al conocimiento, por el acceso a formas de educación, a maneras de entender el conocimiento. Nosotros pues planteamos que desde la universidad se puede trabajar perfectamente para generar estas oportunidades en donde requerimos de un joven crítico, pero de un joven que de igual manera pueda ser productivo, solidario, humanista, con múltiples capacidades,
pero que también depende de las capacidades personales que tengan. Nosotros no vamos a observar como obstáculo el que desde la economía popular se tengan o no esas ciertas capacidades. Recordemos que el concepto de economía popular involucra la autonomía, la independencia, el ejercicio libre y voluntario de una actividad económica que no necesariamente va amarrado a lo formal, a lo empresarial, sino que desde las posibilidades del ser humano, desde su formación y posibilidades económicas, construye una manera de generar ingresos y de vivir y de vida finalmente. Yo creo que las universidades, y eso lo ha entendido el gobierno, es una gran oportunidad para fortalecer la economía popular, comunitaria y social. Desde la universidad se puede llegar a múltiples experiencias y a múltiples sectores. Desde la universidad se pueden apalancar también esas capacidades que los propios jóvenes universitarios tienen y le pueden aportar al conjunto de la sociedad. De hecho, nosotros, profesor Fredemiro, tenemos como tarea, como actividad, llegar a algunas instituciones educativas, ¿no? Plantear algunos talleres educativos participativos con los actores de estas instituciones educativas, pero también vamos a identificar qué apuestas asociativas se tienen estas instituciones también para fortalecerlas. Una institución también puede ser la propia universidad distrital, pero también las otras formas que hay aquí en el territorio. Para revisar esa experiencia, de ahí seguramente van a salir algunos aprendizajes que ayudarán a darle respuesta a la inquietud que usted nos está planteando, profesor. Bueno, el tema de la economía solidaria da mucho de qué hablar, además porque son, digamos, proyectos o procesos muy recientes dentro de la elaboración, digamos, desde su creación. Y bueno, nuestro espacio en el programa Pase la Voz es un poco corto en este caso y podemos hablar de mucho más y ampliar mucha más información que además es muy interesante porque para los estudiantes que nos escuchan, para la comunidad que nos escucha a través de Pase la Voz en la UD 90.4 FM, la conciencia y la formación sobre la economía solidaria, que es esto precisamente que se está dando a conocer a través de Pase la Voz. Esperamos que puedan ustedes, profesor Fidel, profesor Luis Carlos y doctora Luz Ángela, nos puedan acompañar a ampliar más sobre el tema del fomento de ese espíritu emprendedor que hay que fomentar en las comunidades y que pueda ampliar también o mejor dicho, reducir esa brecha de aspectos financieros. Entonces, les agradecemos mucho por acompañarnos en esta mañana de día sábado en Pase la Voz y los invitamos nuevamente a que nos acompañen en otra ocasión para seguir contándonos cómo va ese proceso y en qué retos encontraron y qué más nos pueden contar acerca sobre el proyecto que se está llevando a través de la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias y la Unidad Solidaria. Vale, muchas gracias a ustedes por el espacio. Sí, es que interrumpí a la doctora Luz Ángela en su despedida, pero si ustedes me permiten, solamente para cerrar, es que el profesor, por supuesto, no es mucho el tiempo que hemos tenido y podría dedicársele varias emisiones a hablar en detalle algunas cosas. Solo quiero cerrar con lo siguiente. La economía, el profesor Fredemiro hablaba
del libro de Economía Subterránea y nos trajo entonces este tema. ¿Y saben qué? Parte de lo que se ve como economía subterránea es precisamente a la economía informal. Y se le ve como economía subterránea porque se le tilda de evasora de la legislación fiscal y laboral. Ahí tenemos un tema largo, porque si nuestras gentes tienen la oportunidad de desarrollar procesos productivos a través de estos mecanismos de economía solidaria, entonces ellos van a ser vistos no como parte de la economía subterránea, sino como parte de esa política fiscal y laboral que tiene el país, que si es necesario se debe reformar nuevamente, a pesar de las reformas que se tienen ahora. Hay que tener la experiencia para llegar a ver qué es lo nuevo. Mil gracias. Un feliz día, una feliz mañana para todos. John, Fredesmiro, muy agradecidos a ustedes y a toda la radioaudiencia que esta mañana nos escuchó. Esperamos tener otras oportunidades para seguir profundizando sobre los alcances de este programa de asociatividad solidaria para la paz que impulsa el Gobierno Nacional y para la región centro con un apoyo especial de la Universidad Distrital. De manera que muy agradecidos porque nos hayan brindado esta oportunidad. También de igual modo agradeciéndole pues al profesor Luis Carlos y a Luz Ángela porque hayan compartido conmigo estas posibilidades de explicar un poco más qué vamos a hacer con este programa en Bogotá, Cundinamarca y Meta. Bueno, y entonces a todos nuestros oyentes les agradecemos por acompañarnos en esta mañana de día sábado en este programa, su programa Pase la Voz, a través de la UD 90.4 FM Estéreo. Invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales y también que nos vean a través de YouTube, que subimos todas nuestras notas, todas nuestras entrevistas, y allí nos encuentren, le den like, compartan y comenten. Entonces, muchísimas gracias, un feliz día para todos en este día sábado. Los sábados el IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Y conozca los procesos que desarrolla el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Proyección social. Articulación de la academia. Formación continua buscando el bienestar de la sociedad. El IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.